Gracias a todos. Vamos un poquito tarde, pero la cafetería es así. Voy a poner otro vídeo de mi compañera Marta y después presentaré a Brendan y continuaremos con las ponencias. ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de las dos primeras ponencias, de la jornada y del descanso. Ahora volvemos al trabajo con dos ponencias que nos permitirán seguir profundizando en distintos aspectos y características de la lengua de signos. En primer lugar, contaremos con una intervención dedicada a la investigación en lengua de signos, un área fundamental para el avance y el desarrollo de esta lengua en diferentes ámbitos, académicos y también sociales. A continuación, conoceremos de primera mano el trabajo de una intérprete sorda, un perfil profesional que nos ofrece una perspectiva única y enriquecedora sobre la accesibilidad y la interpretación. Estoy segura de que ambas ponencias serán muy interesantes y nos invitarán a seguir reflexionando y aprendiendo. Sin más, damos paso a la tercera intervención de hoy. Espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo a la tercera de las ponencias, que viene a cargo de Brendan Costello, que es investigador en el BCBL, que es el Basque Center on Cognition, Brain and Language. Ahí Brendan lidera el equipo que trabaja sobre la lengua de signos española. Él es irlandés, nacido en Inglaterra, pero lleva más de media vida en Euskadi. Fue estudiante de esta universidad, donde hizo el grado, que entonces era una licenciatura, y el doctorado, en cotutela con la Universidad de Ámsterdam. Investiga cómo se representa la lengua de signos en nuestro cerebro utilizando técnicas como la neuroimagen o el seguimiento de la mirada para entender el lenguaje humano en todas sus posibilidades. Muchísimas gracias, Brendan, por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí. Voy a empezar en lengua de signos. Ahí, perfecto. Voy a empezar en lengua de signos, de forma breve y posteriormente lo haré oralmente. Para mí es un placer, estoy muy emocionado, gracias a la invitación para poder participar y también al debate que hemos tenido antes, Aitor, Laura, bueno, con este debate que hemos establecido también Nieves. Y agradecer la posibilidad de estar aquí, de vuestra invitación. Gracias, Marta, también. Muchas gracias, Ana. Y bueno, desde aquí, desde la universidad, ya hace tiempo, hace 20 años, que yo fui alumno y también trabajé aquí realizando diferentes investigaciones. También en el mes de mayo, en el año 2005, se organizó la primera semana de la lengua de signos, donde se llevaron a cabo diferentes actividades, cursos, formación. Y bueno, me siento orgulloso
que aquí, en la Universidad de Letras, se continúe con la investigación de la lengua de signos, así que un aplauso para vosotras. Es muy importante continuar, estar en contacto con la comunidad sorda y que desde la universidad se tenga esto en cuenta. Muy bien, buenos días a todos. Empezaré diciendo un poco de dónde vengo. Vengo del BCBL, que es un centro de investigación en San Sebastián, en Donosti. Y ahí investigamos el lenguaje y su representación en el cerebro. Y dentro del centro tenemos muchas líneas de investigación. Investigamos, por ejemplo, el bilingüismo, que es un tema muy importante aquí en Euskadi. También investigamos dificultades con el lenguaje, la dislexia, la afasia, cuando las personas sufren problemas con el lenguaje después de un ictus cerebral. Y unas líneas importantes que tenemos es sobre la lengua de signos y el lenguaje en el contexto de la sordera. Tenemos un equipo de en estos momentos unas 10, 11 personas que trabajamos sobre este tema. Principalmente trabajamos sobre la lengua de signos y cómo se representa la lengua de signos en el cerebro, pero también hacemos estudios sobre la lectura en las personas sordas. Como seguramente sabréis, muchas personas sordas tienen dificultades con la lectura. Por muchos motivos, principalmente por una falta de adecuación del sistema educativo, pero algunas personas sordas sí llegan a tener un nivel de lectura muy alto. Y investigamos esa población para intentar averiguar cómo consiguen leer tan bien y si podemos descubrir esas estrategias para aplicarlas a métodos educativos para ayudar a mejorar la alfabetización de niños y niñas sordos. No voy a hablar de ese tema hoy, me voy a centrar más en la investigación que hacemos en lengua de signos. Dentro del equipo tenemos personas de todo el mundo. En el BCBL somos un centro internacional. Tenemos compañeros en el equipo de China, de Argentina, en estos momentos de Estados Unidos, de Holanda, Italia. ¿Me dejó alguien? De Rusia, de Murcia y de San Sebastián. Tenemos 2 compañeros sordos. Es un gran orgullo para nosotros contar con ellos y es parte de nuestra filosofía y deseo de abrir la investigación y la ciencia a las personas sordas para que sean participantes activos y investigadores dentro del campo. Muy bien, eso es un poco de dónde vengo. Ahora, tengo que empezar diciendo que el título que he escogido para esta charla es un poco publicidad engañosa, un poco como cuando estás en Internet mirando páginas web y te salen esos anuncios que llaman clickbait, ¿no? Que tienen algo un poco atractivo para que entres ahí y luego no es nada. Pues en este caso he metido el tema de ChatGTP, que antes cuando Aitor ha mencionado que Euskal Gorrak ha creado un departamento sobre inteligencia artificial, le he ido directamente a preguntar. Y ha sido un poco para engancharos, ¿no? Para que alguien igual viera el programa y dijera, ¿esto de qué va de ChatGTP? Es un tema muy importante hoy en día. Espero que la charla tenga un poco más de sustancia, que no sea como uno de esos anuncios clickbait de Internet que luego pinchas y no hay nada. Y no sé si podéis adivinar un poco de qué va el tema. ¿Por qué saber una lengua de signos te pone por delante de la inteligencia artificial? Entonces, lo que hice fue preguntar a ChatGPT qué le pareció
el título de mi charla, el título que había escogido. Y esto es parte de la respuesta. La respuesta, como es ChatGPT, me dio cosas positivas sobre el título, cosas negativas sobre el título y unas sugestiones para mejorarlo. Y como podéis ver, sugería otras opciones que revelan un poco de qué va el tema, ¿no? Porque la lengua de signos es algo que la inteligencia artificial no sabe hacer y no puede hacer en estos momentos. Habréis notado que la versión que he puesto ahí, y de hecho cuando pedía a ChatGPT que me diera la respuesta, le pedí que me diera la respuesta en otra lengua. ¿Alguien sabe qué lengua es? Esperanto, ¿no? ¿Alguien intenta acertar esta lengua que veis aquí escrita en la pantalla? Que se medio entiende, ¿no? Se parece bastante al castellano, pero no es castellano. ¿Alguna idea? Estamos en la Facultad de Letras, ¿eh? ¿Nadie se anima? Es criollo palenquero. Es una lengua de Colombia que es una mezcla del castellano con otras lenguas que traían las personas esclavizadas de África y desarrollaron ahí. Y para que veáis que no me invento, ahí está la entrada de Wikipedia sobre esta lengua. ¿Y por qué pedía ChatGPT que me diera la respuesta en otra lengua? Una de las propiedades, las capacidades más asombrosas de la inteligencia artificial y estos nuevos modelos masivos de lenguaje es su capacidad de manejar lenguas. Le puedes preguntar algo en castellano, le puedes pedir que lo traduzca a francés o a euskera o a suajili o casi a la lengua que quieras. Pero le pides que te traduzca o te lo pase a lengua de signos y te va a pedir disculpas, que no puede. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué la inteligencia artificial, que es tan bueno en tantas cosas, no puede dominar algo tan sencillo como otra lengua? ¿Alguna idea? No oye. Muy bien, sí. Entonces, puede la inteligencia artificial puede traducir un texto escrito, incluso puede traducir un texto oral. Tú puedes hablar a un dispositivo, te entiende y lo puede pasar a un texto en otra lengua o incluso producirlo de forma hablada en otra lengua. Pero con la lengua de signos ni entiende la lengua de signos ni es capaz de producir la lengua de signos. ¿Por qué no? Porque no se oye, solo es visual y a nivel visual la inteligencia artificial no entiende las frases.
Disculpad. Bueno, lo que tú preguntabas, el ChatGPT, cuando tú pones un texto o pones un audio, ¿no? Lo que es la voz sí tiene como respuesta, pero la lengua de signos no tiene, digamos, ningún ruido, no tiene ningún sonido, con lo cual no te puede devolver un texto, se queda en blanco, ¿no? Muy bien. Yo creo que has dado con uno de los motivos. Creo que hay más. ¿Alguien se atreve a pensar, Belén? No hay datos en lengua de signos, ¿no? Al final en los diferentes idiomas sí hay datos. En lo que se refiere a la lengua de signos no hay una recogida de datos sustanciosa. Exacto, sí. Estos modelos de inteligencia artificial aprenden las distintas lenguas a base de chupar millones y millones de textos en palabras. Se entrenan, por ejemplo, con el contenido de Wikipedia en todas las lenguas que exista Wikipedia o en muchas páginas web. Y esa información es como un corpus que utiliza para averiguar, para ir enterándose cómo se relacionan las palabras, cómo se relaciona la palabra de una lengua con otra lengua. En cambio, en lengua de signos no tenemos corpus. ¿Y por qué no tenemos corpus en lengua de signos? Bueno, igual sí tenemos corpus, pero uno de los problemas es que esos corpus no están en un formato que una máquina, que un ordenador entienda. Los corpus de las lenguas orales en general son páginas escritas y la escritura al final es una especie de transcripción que la máquina pueda entender. La lengua de signos sí tenemos algunos corpus bastante modestos comparado con lo que tenemos con las lenguas orales, de grabaciones de vídeos en lengua de signos, pero una proporción muy pequeña de esas grabaciones están anotadas de tal forma que una máquina podría coger la anotación y entenderla. Entonces, de momento, los ordenadores no pueden coger un vídeo de lengua de signos y entenderlo o darle sentido. En cambio, nosotros, los humanos, sí lo hacemos bastante bien y algunas personas lo hacen muy bien. Ahora, vamos a seguir pensando un poco en si la lengua de signos está a la misma estatura que las lenguas orales. Espero que esto todos tengamos bastante claro, pero lo que voy a hacer es repasar una serie de características o propiedades de las lenguas orales que se dicen que es lo que les hacen lenguas y a ver si hay algo parecido en la lengua de signos, para ver si realmente las lenguas de signos son tan lenguas como creemos. Entonces, las lenguas orales, podemos identificar una serie de propiedades que tienen. Son sistemas de comunicación naturales, tienen una estructura que llamamos estructura lingüística y demuestran mucha variedad. Hay muchísimas lenguas en el mundo y dentro de una misma lengua hay bastante diferencia. Solo hay que pensar en la diferencia en la forma de hablar de una persona andaluza y una persona de aquí del País Vasco. Entonces, empezando por la comunicación natural. Las lenguas aparecen en comunidades humanas. Es algo que hacemos las personas humanas. Pues la lengua de signos, mucha gente cree que es una cosa inventada hace 50 o 100 años para enseñar a niños sordos, pero si miramos el registro histórico, encontramos referencias a la lengua de signos hace más de 2000 años
Y aquí en España, específicamente, tenemos un registro bastante privilegiado de nuestra lengua de signos, datando del siglo XVII. Entonces, sabemos que las lenguas de signos han existido, las han utilizado personas desde hace mucho tiempo. Por otro lado, las lenguas orales se adquieren, los niños, los bebés, adquieren la lengua de una forma muy estructurada y muy específica y siguen un curso temporal muy parecido en todos los niños y niñas. Encontramos propiedades del proceso de adquisición de la lengua de signos muy parecidas a lo que encontramos en las lenguas orales. Por ejemplo, el balbuceo. Cuando los bebés son muy pequeños, empiezan a hacer sonidos con la boca de una forma muy específica, muy repetitiva, que parece un tipo de entrenamiento, como si estuvieran practicando para empezar a vocalizar. Y en niños, bebés, en entornos donde están expuestos a la lengua de signos, sus familiares en general son personas sordas signantes, ellos también balbucean de forma manual, hacen movimientos manuales que son muy repetitivas y estructuradas. Y da igual que el niño sea sordo o oyente, lo importante es que tenga la exposición a la lengua de signos y en ese caso empieza a balbucear. También encontramos un fenómeno muy curioso. Los niños oyentes, en un momento de su adquisición, empiezan a liarse con los pronombres. Dicen tú cuando quieren decir yo y yo cuando quieren decir tú. Porque los pronombres son un poco engañosos, ¿no? Un poco difíciles. La mayoría de las palabras tienen un significado. Mesa es mesa es mesa. Pero yo, si yo digo yo, se refiere a Brendan. Pero si Ana dice yo, no se refiere a Brendan, se refiere a Ana. Entonces, el significado cambia según el contexto. En lengua de signos, este tipo de uso deíctico, de señalar algo, se hace señalando literalmente. Entonces, podrías pensar que un señalamiento tan claro, yo, se refiere a lo que estoy enseñando y tú, lo contrario. Parecía muy raro que un niño se liara con algo tan claro, pero efectivamente los niños que están adquiriendo la lengua de signos de forma natural, en algún momento empiezan a decir cosas como tú cuando se refieren a sí mismo. Es muy curioso que a pesar de la claridad visual de la información, la estructura lingüística impone esa reestructuración para intentar poner todas las piezas de la lengua en su sitio. Y otro aspecto es que la lengua se articula con el cuerpo. En el caso de las lenguas orales, pues todo el aparato fónico para vocalizar. Y las lenguas de signos, como todos sabemos, con las manos, la parte superior del cuerpo, la cara, distintos articuladores, pero con el cuerpo humano. Ahora, pasamos a la estructura lingüística. Y cuando pensamos en la lingüística, podemos pensar en distintos niveles. Podemos pensar en la nivel fonológica, morfológica y sintáctica. Si todo esto os suena a chino, os voy a dar 3 ejemplos claritos para que entendáis que esta estructura lingüística sí existe en la lengua de signos. Para empezar, un signo no es un elemento indivisible, tiene estructura interna. Igual que una palabra se compone de distintos sonidos para hacer la palabra. Y en la lengua de signos podemos pensar en la configuración de la mano o la localización. ¿Y cómo sabemos que estos elementos son significativos?
pues podemos encontrar signos, dos signos que son idénticos en todos los aspectos, menos en, por ejemplo, la configuración. El signo madre y suegra tiene el mismo localización, el mismo movimiento, solo difiere en la configuración. Y de la misma forma, dos signos que solo cambian en localización serían palabra y pueblo. A nivel morfológico encontramos signos compuestos donde juntamos dos signos para crear un nuevo signo. Por ejemplo, padres es una combinación del signo padre y madre. Y encontramos inflexión verbal. Por ejemplo, para distinguir quién hace qué a quién, un signo puede moverse en espacio y normalmente indica el sujeto al inicio del signo y el objeto al final del signo. Y finalmente, a nivel sintáctico, el orden de los signos es importante. En general, las lenguas de signos tienen mucho más flexibilidad en el orden de los signos por varios motivos, pero sí es posible identificar un orden básico. El castellano, por ejemplo, se caracteriza por un orden de sujeto, verbo, objeto. La lengua de signos española, en cambio, tiene un orden de sujeto, objeto, verbo. El verbo suele venir al final, igual que el euskera. Cada lengua tiene su estructura, su orden básico, y la lengua de signos, el española tiene el suyo. Y también encontramos marcadores sintácticos. Por ejemplo, para marcar una frase, en este caso son marcadores no manuales, las cejas se levantan o bajan, para distinguir entre una afirmación y una interrogación. Y la variedad. Seguramente en este público no hace falta explicar esto, pero ya ha salido a lo largo de la mañana. Las lenguas de signos no son una lengua de signos. Hay distintas lenguas de signos. Si os enseño este vídeo... Hay bastantes personas en esta aula que saben lengua de signos. ¿Me podrían decir lo que acaba de decir la chica? Es otro idioma, no he entendido nada de lo que ha dicho. Muy bien, nada. Entonces es otra lengua de signos. ¿Alguna idea qué lengua de signos es? Brasileña. Inglaterra. Perdón. Lengua de signos inglesa. BSL. Es de Nueva Zelanda. ¿De Irlanda? Nueva Zelanda. Y lo que está diciendo es, hoy en la clase de biología hemos estudiado sobre cromosomas. Ahora lo vuelvo a poner para que veáis. Bueno. Muy bien. Entonces, este pequeño repaso nos ha enseñado que la lengua de signos sí cumple todas esas propiedades que se han dicho que son características de las lenguas orales. Por tanto, es una lengua más. Pero volvemos a la pregunta de antes.
si las lenguas de signos son lenguas de más, ¿por qué la inteligencia artificial tiene tantos problemas en utilizarlas, traducirlas, entenderlas? Antes hemos dicho que la lengua de signos es visual y la lengua oral es escrita o auditiva. Uno de los problemas para la inteligencia artificial es que la lengua de signos no es legible para un ordenador. Un código QR, como vemos en pantalla, es un formato que un ordenador puede entender. Es un formato visual que sí puede captar. Pero un vídeo de una persona moviendo las manos, la cara, el cuerpo, le cuesta mucho más porque es una información mucho más detallada. Y de momento no es capaz de extraer sentido de esa información visual. Y relacionado con eso, las lenguas de signos no tienen una forma escrita. Y la forma escrita te da un formato que sí, una máquina sí puede leer. Un ordenador sí puede coger y decir, vale, esto es cómo se estructura la lengua. Igual no sé cómo se están moviendo las manos, pero sí puedo ver cómo se combinan los signos, en qué orden se ponen, etc. Entonces, las dos sugerencias que hemos tenido de antes iban en esta línea. El segundo factor es un factor un poco más deprimente, y es que no hay suficiente interés económico. Hay mucho interés en generar traductores de inglés a francés, a castellano, porque tienen mucha utilidad en el mercado. La lengua de signos, en cambio, es una lengua minoritaria y no es una minoría potente económicamente, por lo general. Y por eso hay poco interés por empresas, por gobiernos, en gastar dinero y en hacer investigación para que se desarrollen sistemas de inteligencia artificial capaces de manejar la lengua de signos. Y el último factor, no sé si entendéis un poco la foto, es un poco enigmático, tiene que ver con el espacio. Pero antes de entrar ahí, vamos a ver un poco de poesía. Os voy a enseñar un poema en la lengua de signos, esta vez sí, la lengua de signos británica, de un poeta sordo que se llama Paul Scott. Está ahí su nombre en la pantalla. Es cortito, son 2 minutos. Lo único que os voy a decir es que el título del poema es Los 5 sentidos. Entonces, para refrescaros la memoria antes de ver el poema, ¿me podéis recordar cuáles son los 5 sentidos clásicos? Vista, gusto, tacto, audición, el gusto, el olfato. Eso es. Yo creo que hemos tenido todos y la audición. Sí. Vale. Entonces, recordad, es un poeta sordo y está hablando de los 5 sentidos.
Muy bien. Entonces, espero que hayáis podido sacar algo de ese poema. Seguramente las personas que saben lengua de signos, aunque sea la lengua de signos española, han podido sacar un poco más, pero creo que en general las personas que tenéis poca o ninguna experiencia con la lengua de signos, algo habéis podido entender. Entonces, si yo os enseñara un poema en japonés, ¿cuánto creéis que podríais sacar de ese poema? Nada, ¿verdad? Pero os acabo de enseñar un poema, una lengua que no conocéis y habéis entendido algo bastante. ¿Por qué? Porque es visual. Sí, es visual, pero un poema en japonés escrito también es visual. Por los clasificadores. El uso de clasificadores. Por los roles. El uso del rol, la conversación entre los dos. La expresión corporal en la cara también. Sí, sí, son muchos elementos que hacen que el mensaje sea muy accesible. Obviamente he escogido este poema porque me sirve para este ejemplo. Sí, y también porque os he dado contexto. Os he dado contexto, sí. Sí, sí. Os he dado el título para daros un contexto. Pero también hay que decir que hay otros poemas de este mismo poeta que si os enseñara sacaríais un 5%, mucho menos. Este poema en especial tiene características muy especiales que lo hace muy entendible. ¿Vale? No es que la lengua de signos británica sea una lengua transparente, ni mucho menos. Pero si el poeta quiere, puede aprovechar ese recurso y hacerlo muy accesible. ¿Y cómo lo hace? Pues con el rol, con los clasificadores, con el cuerpo. Son muchos recursos y muchos de estos recursos lo que dicen es aprovechar el cuerpo y el espacio que habita el cuerpo. El lugar en el cuerpo y el lugar en el espacio para representar e incluso teatralizar lo que quiere decir. Volviendo a lo que decíamos antes, igual no habéis visto que en la imagen había una estrella con forma de interrogativa. El tercer factor y la magia que tiene la lengua de signos es el uso del espacio. El espacio es una dimensión que tienen las lenguas de signos que no tienen las lenguas orales. Y es algo que le da mucha productividad. Le permite expresar cosas de una forma espontánea y generativa que no podemos hacer en las lenguas orales. Muchas veces las personas que sabemos una lengua de signos y una lengua oral, al intentar interpretar o traducir algo de la lengua de signos a la lengua oral, encontramos que en la lengua oral necesitamos una parrafada para describir 2 o 3 signos, porque la información es muy intensa, pero muy precisa. Y este uso del espacio es lo que le jode a ChatGPT. Es el espacio y esta capacidad de ahora hablo de algo aquí y ahora significa esto,
pero dentro de 5 minutos esto tiene otro significado. Mientras en la lengua oral esta palabra tiene este significado y seguirá siendo este significado. Y puede variar un poco sobre el contexto, pero no puede dar un vuelco como puede hacer la lengua de signos. Entonces, esas propiedades de la lengua de signos lo hacen tan interesante, tan rica y tan jodida para la inteligencia artificial. Vale, me quedan 5 minutos. Vale. Ya que vengo de donde vengo, el BCBL, también he preparado un poco sobre la investigación que hacemos sobre esta lengua tan interesante. No me va a dar tiempo a cubrir los 3 puntos, me voy a centrar en uno, que es el procesamiento de la lengua de signos en el cerebro. Como he dicho antes, dentro del BCBL investigamos cómo se representan las lenguas en el cerebro. Y una pregunta natural es, si tenemos una idea de cómo se representan las lenguas orales, ¿cómo es el caso de las lenguas de signos? Entonces os voy a dar una introducción muy introductoria a la neuroanatomía. Aquí tenemos un cerebro. Y es un cerebro visto desde el lado lateral. Vemos la parte delante y la parte de atrás. Sabemos que el cerebro tiene 2 mitades, el lado izquierdo y el lado derecho. Estamos viendo aquí el lado izquierdo. Y estamos viendo el lado izquierdo porque, por lo general, la función lingüística, la parte del cerebro que procesa el lenguaje, es principalmente en el lado izquierdo. Y hay 2 zonas que son especialmente importantes. Y estas 2 zonas se descubrieron en el siglo XIX, hace mucho tiempo, gracias a 2 investigadores, uno francés, otro alemán, que eran médicos y tuvieron pacientes que tenían problemas específicos con el lenguaje. Y los médicos se dieron cuenta que algo les pasaba en el cerebro. En aquel entonces no tenían escáneres de resonancia magnética, no podían mirar dentro del cerebro de estos pacientes sin abrirles el cráneo, lo cual no iban a hacer. ¿Qué hicieron? Esperaron hasta que sus pacientes muriesen de forma natural. Una vez muertos los pacientes, en la autopsia miraron qué pasaba en el cerebro. Y así pudieron ver que cada paciente tenía una parte específica del cerebro dañada. Y ese daño es lo que había causado el problema que tenían con el lenguaje. Y así podían asociar lenguaje, o más específicamente un problema con el lenguaje, con una zona específica del cerebro. Más tarde, con técnicas de neuroimagen en los últimos 30 años, se ha podido ver en personas sanas, sin tener que abrirles el cráneo, cómo se activa su cerebro cuando están utilizando el lenguaje. Y vemos en la imagen de arriba, que es de resonancia magnética, que las zonas amarillas coinciden con las 2 zonas que tenían dañadas esos pacientes, que son zonas que se encargan del procesamiento lingüístico. Y igualmente, en la imagen de abajo, que es de otra técnica, magnetoencefalografía, que utilizamos este signo, que es una máquina que detecta la actividad cerebral por la electricidad y los minúsculos campos magnéticos que genera el cerebro.
esa imagen también nos enseña que las mismas zonas en la parte izquierda del cerebro se encargan del lenguaje. Ahora, si pensamos en las lenguas orales, para producir y comprender la lengua oral necesitamos mover la boca y entender información auditiva. Y las partes del cerebro que se encargan de estas funciones están en estas zonas del cerebro. Y si hago así, igual veis una conexión. Las funciones que son importantes para la lengua oral están justo al lado de las zonas del lenguaje. Pero ojo, las zonas del lenguaje basados en estudios de lenguas orales. La pregunta es, si miramos dónde se procesa la lengua de signos, ¿serán las mismas zonas que creemos que son importantes para el lenguaje o serán en zonas más cercanas a las partes relevantes para la lengua de signos? Es decir, las partes del cerebro se encargan de mover las manos o de entender información visual. Tenemos dos opciones. O las partes lingüísticas son lingüísticas, sea una lengua oral o sea una lengua de signos, o para las lenguas de signos, las zonas de procesamiento lingüístico se migran hacia otra parte donde son más cercanas a la zona visual, a la zona de control manual. Entonces, para responder a esta pregunta, lo que hacemos es un estudio de resonancia magnética. En el BCBL tenemos un escáner de resonancia magnética y tuvimos dos grupos de participantes. Un grupo de personas signantes, que eran todos signantes, pero en este caso signantes oyentes, pero todos codas, y codas con alto nivel de lengua de signos. Decidimos utilizar un grupo de codas porque también queríamos comparar directamente el procesamiento de la lengua de signos con el procesamiento de la lengua oral escuchada en el mismo cerebro. El otro grupo de participantes eran personas oyentes que no sabían nada de lengua de signos, ¿vale? Y lo que hacemos es meterlos en el escáner y en el escáner ven información lingüística, palabras, escuchan palabras, leen palabras, ven signos. Y mientras tanto, el escáner está midiendo lo que está haciendo su cerebro. ¿Y qué encontramos? Vais a ver cerebros, en el cerebro se está marcado la zona de activación de cada grupo. En azul, el grupo de personas signantes. En rojo, el grupo de personas que no saben lengua de signos. Y si se solapan, un color morado. Entonces, para la lengua oral encontramos activación muy parecido en los dos grupos y centrado en la zona izquierda del cerebro, en las zonas clásicas del lenguaje. ¿Y para la lengua de signos? ¿Qué encontramos? Para empezar, encontramos mucho más activación y mucha activación azul. Cuando las personas que saben lengua de signos están comprendiendo lengua de signos, se activa su cerebro mucho. Se activa de forma bilateral, hay mucha más activación en la parte derecha, pero lo más importante es que la parte izquierda que se activa incluye esa red clásica de lingüística del hemisferio izquierdo. Las personas que no sabían lengua de signos tienen algo de activación en la parte posterior, la parte occipital, y esa es la zona del cerebro
que se activa cuando ves algo, que procesa información visual. Entonces, están viendo una persona moviendo los brazos y lo procesan, pero el procesamiento no va más allá, no llega a las zonas lingüísticas, porque para estas personas no están viendo una lengua, están viendo una persona moverse. Y si comparamos directamente la activación de las personas signantes y las no signantes, las zonas donde hay una diferencia significativa, aquí lo vemos en verde, son justo esa zona dentro de la red lingüística clásica que se ha descrita para las lenguas orales. Es decir, el cerebro procesa lenguaje. Le da igual que sea una lengua oral o sea una lengua signada. Esta zona del cerebro le interesa información lingüística. Y estas zonas del cerebro se dedican a procesamiento lingüístico, no a procesar la lengua oral, a procesar lenguaje, sea oral o sea asignada. Muy bien, voy a saltar al final. No sé cómo saltar. Para terminar. Entonces, hemos dicho que las lenguas de signos son muy difíciles para la inteligencia artificial, pero esa dificultad también es un punto de interés para investigación, porque estas lenguas tienen propiedades que nos pueden revelar algo muy interesante sobre el lenguaje, y son propiedades que no encontramos en las lenguas orales. Y si solo investigamos las lenguas orales, estamos perdiendo parte de la riqueza y la diversidad del lenguaje humano. Y cuando ChatGPT y la inteligencia artificial domine el mundo y todos estamos esclavizados por estas nuevas tecnologías, es posible que las lenguas orales sean las lenguas de la resistencia. Las lenguas de signos. Sí, perdón, las lenguas de signos sean las lenguas de la resistencia, porque las máquinas no nos entenderán. Muchísimas gracias, Brendan. Súper interesante, muy interesante el trabajo que hacéis en el BCBL también. Este poquito que nos has enseñado y muchísimo más que hacéis con lenguas de signos y no solo con lenguas de signos, ¿no? Si hay alguien que tenga alguna pregunta, vamos un poco retrasados en cuanto al programa, digo de tiempo, pero bueno, esto lo merece. Adelante. Brendan, gracias por tu explicación. Enhorabuena, ha sido muy interesante. Tengo una pregunta. En el centro de investigación, bueno, pues todas las investigaciones y conclusiones y, por ejemplo, cuando se valora la opción de un implante o no sé si queda claro, ¿no? Si esto se traslada al ámbito médico o si nos lo puedes un poco explicar, por favor. Muy buena la pregunta. Es un tema muy importante. Parte de nuestra responsabilidad como investigadores y como científicos es trasladar nuestros resultados
a la sociedad y a los sectores que necesitan saber esa información. Parte de la sociedad muy importante para nosotros es la comunidad sorda signante, porque estamos investigando sobre una lengua que es súper importante y es parte de su patrimonio y su cultura. Y sin la comunidad sorda nosotros no hacemos investigación. Es una parte importante. Otro sector muy importante es el que has señalado, el sector médico. Es un tema muy, muy difícil y creo que no hace falta que te lo cuente. Nosotros hace unos años organizamos un congreso y el último día del congreso invitamos a médicos, otorrinos que trabajan con implantes. Y la idea, además de representantes de la comunidad sorda, investigadores que trabajan con lengua de signos, investigadores que trabajan con lenguaje oral en niños sordos, para que hubiera un espacio de debate y de compartir información. Fue una experiencia muy enriquecedora y creo que es algo que deberíamos hacer más para acercarnos más a esos sectores que sabemos tienen resistencia o suelen tener, no siempre, pero suelen tener ciertos prejuicios que les llevan a descartar o rechazar la lengua de signos pensando que tienen modelos de arreglar la sordera, cuando quizás la sordera no es algo que se tiene que arreglar, sino que es algo que se tiene que investigar y celebrar. Entonces, tomo el comentario y como un recordatorio a seguir insistiendo y informando al sector médico. Gracias. Pregunta de Belén. Muchas gracias, Brendan. Sobre el tema de los datos referentes a la lengua de signos, ¿no? Cuando tú vas recopilando datos en Internet para que luego la máquina, el ChatGPT, en un futuro lo pueda entender, cuando tú vas a buscar vídeos en lengua de signos en Internet, frecuentemente hay una intérprete o es un traductor, sea persona sorda o oyente. O sea, tampoco es una lengua natural en lengua de signos lo que estás viendo en ese momento en el vídeo. Entonces, claro, es muy diferente, ¿no? Cuando se está asignando de forma natural, te estás comunicando o te estás expresando de forma natural, o cuando luego ya eso se traduce, por ejemplo, en texto, hay como matices diferentes. Y la mayoría de los vídeos que puedes encontrar en Internet o vienen bien de intérpretes o en ese momento se está grabando un vídeo dando una clase de lengua de signos, pero no es una conversación natural. Entonces, esa recogida de datos también puede ser, digamos, fallida, ¿no? No son los datos reales. Sí, es un comentario súper importante. Como he comentado antes, los modelos de inteligencia artificial dependen totalmente de los datos que reciben para entrenarlos, para formarlos, ¿no? Se ha visto muchos casos con las lenguas orales, ¿no? Donde según los datos que se utilicen, se acaban creando modelos racistas, sexistas, que reproducen valores que contenían los textos de input. Ahora mismo nosotros en el BCPL no trabajamos sobre traducción automática ni inteligencia artificial con la lengua de signos. Sí que estamos planteando empezar a intentar aprovechar estas tecnologías para fines de investigación.
por ejemplo, hacer anotaciones automáticas de vídeos de lengua de signos, que serían modelos bastante sencillos. Pero sí es cierto que hay mucho interés y, como ha comentado antes Aitor, que hay empresas que están intentando hacer traductores automáticos de lengua de signos, y es imprescindible que tengan asesoramiento adecuado sobre lo que están haciendo, porque si lo hacen desde un punto de ignorancia y meten vídeos de distintas lenguas de signos o de personas signando con un perfil muy específico, como un signante de segunda lengua o un texto interpretado, obviamente eso va a tener un impacto sobre la calidad del modelo que genera. Y es muy importante que yo creo que expertos en lengua de signos y representantes de los más interesados en esa lengua, le hace la comunidad sorda, sea un dialogante en el proceso y que tenga voz para decir, no, lo que estáis haciendo mal, o mejor utilizar estos textos. Solo es para preguntar dónde se puede leer más de esto que estabas contando y que se ha quedado un poco a medias, sin tener un conocimiento científico muy grande, o sea, que lo entendamos sin ser científicas. Tenemos un canal de Instagram que lanzamos hace poco. Nuestro canal de Instagram tiene información en lengua de signos sobre nuestras investigaciones y también sobre la ciencia que hacemos y eventos en los que participamos. Os animo, si sabéis algo de lengua de signos, a seguirnos en Instagram para recibir esa información. Si te interesa más leer información en formato texto, creo que la primera recomendación que te haría es un libro bastante antiguo, creo que tiene ya 30 años, pero es un texto introductorio sobre la lengua de signos y el cerebro, muy bueno. Y es del escritor estadounidense Oliver Sacks, que escribió muchos libros sobre la psicología. Y en castellano creo que está traducido al castellano y se llama Veo una voz, creo. ¿Verdad? Veo una voz. Como he dicho, la investigación que comenta hace 30 años, pero todavía se lee muy bien. Además, habla de la cultura sorda, de la revolución que hubo en Gallaudet en los años 80-90, y coge perspectivas muy interesantes. Para información más actual, ¿se os ocurre algo? Chiara, ¿se te ocurre algo? Ah, sí, nuestro centro, el BCBL, tiene redes sociales, tiene Twitter, X, Instagram y no sé qué más, y ahí lanzamos información no solo sobre lengua de signos, sino todas las líneas de investigación que tenemos, que ahí salen cosas que te pueden interesar. Si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias, Brendan, por todo lo que nos has aportado, y pasamos directamente a la siguiente ponencia, a la de Belén. Gracias, Brendan.